Vamos a continuar entonces con la enseñanza, creando ambientes para el discipulado. Esta es la segunda parte de la enseñanza. Y recuerden que comenzamos hablando sobre cuál es la visión o cuál debería ser la visión que deberíamos de tener cuando desarrollamos planes con la iglesia. Y esto es una cosa bien importante porque de aquí nace todo. Si usted solamente está creyendo que existe su iglesia para hacer cultos todos los días o los días que usted se ha propuesto y todo el ministerio gira adentro del edificio, la pandemia le vino a demostrar que eso no es hacer iglesia, porque es bien fácil cerrar los edificios. La iglesia es afuera. Y la iglesia es como el cuartel donde llegamos a prepararnos para el ministerio, pero no hay ejército que viva pensando que su visión es estar ahí en el cuartel. El cuartel solo es un tiempo de preparación para la vida. Entonces, cuando hablamos de discipulado, lo mencionamos con mucha intención, porque hay que entender que lo que ahora necesita la sociedad son creyentes maduros. Lamentablemente, en los últimos 30 años se ha desarrollado una iglesia muy superficial, no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, donde los cristianos estamos acomodados. Ya no somos los creyentes que sufríamos persecución por nuestras creencias, sino que somos ya la generación que está pues disfrutando de comodidad, y hasta nuestros hijos que han crecido o están parados en nuestros hombros. Nosotros quizás no fuimos a la universidad o nos costó accesar ese estudio. Ellos son graduados universitarios con maestrías, tienen buenos empleos, y ahora ser cristiano es un poco confuso para ellos, en el sentido de que no encuentran desafíos. Y eso es porque estamos nosotros creyendo que la iglesia es estar adentro de un edificio, y no les damos causas a estos jóvenes con tantas capacidades para poder servir al Señor. Entonces, el método que les estamos sugiriendo es desarrollar un ambiente. En lugar de hacer clases de discipulado, lo que les estamos sugiriendo es crear un ambiente en el cual todo el que entra a un proceso en el cual hay elementos que el cual él va accesando, la persona va accesando en la medida que va creciendo en la fe, en la medida que se va involucrando en la iglesia. Todo el que se acerca a la iglesia que tenga la oportunidad de crecer en su fe. Para ello, vamos a ocupar este paradigma que explica Andy Stanley en su libro Amplio y Profundo, que habla de que hay maneras en que nosotros podemos acelerar, poner la palabra catalizador, un acelerador, ¿verdad? Acelerar la madurez de los cristianos para que se conviertan en líderes maduros. Me gustaría también enfatizar aquí el error para mí que hay de algunos de nosotros que creemos que podemos meter a los miembros de la iglesia a un fin de semana de poder, ¿verdad? Donde se les sacan los demonios, se les predica día y noche, se les pone a orar y todo, y queremos que en un fin de semana la persona ya va a salir nueva. Es probable que le beneficien algo, pero lo que sí han demostrado este tipo de metodologías es que la gente vuelve rápidamente a la vida pasada. Y algunos mantienen, ¿verdad? Pero ha habido algo que los que se mantienen son aquellos, los que se mantienen son aquellos que se han involucrado, que se han de alguna manera comenzado un proceso de madurez en la iglesia. Pero muchas personas solo es un tiempo de emoción y luego pues ya no perseveran. Entonces no estoy hablando de ese tipo de metodologías. Ese tipo de metodología donde los pastores queremos que en un fin de semana las personas cambien por completo. Entonces, cuando hablamos de catalizadores, no hablamos de un acelerador del cambio en la persona, sino más bien un acelerador de la fe, de esa confianza, crecer en esa confianza de que Dios tiene algo para nosotros. Entonces son 5 catalizadores. Vimos los 3 primeros en la lección anterior.
que es el tipo de enseñanzas que damos, ya sea desde el púlpito o los grupos celulares o en las clases de los niños, no solo son explicar la Biblia o impresionar con nuestro conocimiento, sino que son enseñadas que atacan los problemas que la gente está sufriendo hoy en día y les damos una respuesta bíblica. El otro catalizador de la fe son las disciplinas personales, que las resumimos en, no solo en congregarse, pero debería la persona congregarse, pero también tener un tiempo devocional diario, donde la persona se mete con Dios, ahí practica la otra disciplina, que es la lectura de la palabra, animar ayunos corporativos como iglesia, y finalmente enseñarle a dar a la persona como parte de su disciplina. O sea, un cristiano que se conoce que es cristiano se congrega, tiene tiempo devocional, ora, lee la Biblia y da. Ahí entendemos que esa persona tiene disciplina ya que lo va encaminando a ser un cristiano maduro, ¿verdad? En sus disciplinas. Luego, dar la oportunidad de servir el ministerio personal. Hablamos de cómo debemos ser creativos para que todo el que llegue a la iglesia pueda servir en la medida de su crecimiento espiritual. Es más, los desafiamos a que hasta aún antes de ser cristiano, demos la oportunidad de servir a las personas. Si usted quisiera ampliar un poco más el tema, le invito a que vea la lección en la cual hablamos sobre cómo servir, ¿verdad? En la iglesia a través de un ministerio personal. Hoy vamos a cubrir las otras dos partes de los catalizadores de la fe, que son las relaciones providenciales y las circunstancias cruciales. Como usted puede ver claramente, son dos cosas bien diferentes las que ahora vamos a tratar. Así es que tratemos entonces del catalizador número 4, que es las relaciones providenciales. Y quisiera tomar este versículo que dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Cuando el escritor a los hebreos estaba escribiendo esta carta, no existían edificios de iglesias, de modo que la experiencia a la que él estaba hablando cuando él dice no dejemos de congregarnos, no se estaba refiriendo no dejen de ir al culto, porque las iglesias se hacían en las casas y cuando la mayoría de cristianos eran judíos, ellos siempre iban a la sinagoga los sábados. Entonces para ellos ir a la sinagoga y ir a la iglesia eran dos cosas diferentes. Ahora nosotros lo más parecido a iglesia es la sinagoga, ¿verdad? En cambio, la experiencia de ser iglesia, como Jesús dijo, la eclesía, los llamados fuera de lo ordinario, ¿verdad? Nos llama el Señor a juntarnos y a mantenernos animados para seguir en la fe. Entonces, eso es diferente. Es algo que debemos de entender, ¿verdad? De que cuando el escritor de los hebreos está diciendo esto, no está diciendo no dejen de ir al culto, sino más bien que no perdamos las relaciones tan importantes que el congregarnos con otros que tienen la fe como la mía nos da. Es decir, seguirnos animando en eso. Y cuando él dice preocupémonos los unos por los otros, quiere decir que hay que hacerlo con intención, como ya lo voy a decir más adelante. ¿Y qué tiene que ver esto con las relaciones providenciales? Bueno, sucede que la enseñanza bíblica práctica la podemos nosotros estudiar y prepararla, pero que una persona encuentre a alguien que de repente le da algo que él no tenía, eso pues tiene que ser algo de Dios, ¿verdad? No podemos nosotros proveer la relación específica. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Lo que nosotros podemos es crear un modelo que tenga como centro que las personas entren en esa comunión. Cuando los primeros cristianos se reunían, dice que se reunían en las casas a compartir el pan. Y eso con el tiempo se conoció como las reuniones ágape. Usted sabe que la palabra ágape es la palabra amor en griego
Hay tres palabras para referirse al amor en griego: eros, fileo y agapao. ¿Verdad? Entonces, el amor eros es el amor entre esposos, el fileo el amor entre hermanos, y el ágape tiene que ver, es la naturaleza del amor de Dios. Entonces, las reuniones ágape que tenían los primeros cristianos se caracterizaban por reuniones de comunión, donde ellos compartían la comida. Recuerde que en la cultura judía, compartir la mesa era accesarlo a usted a una relación ya más de confianza. O sea, usted llega a la casa de un judío y puede ser que llegue a la puerta. Tal vez le den permiso de entrar como lugar de lo que le llamamos nosotros la sala, ¿verdad? Pero comer juntos, eso es un lugar de mucho privilegio. Sin embargo, Jesús se esmeraba de que muchas de sus enseñanzas estuvieran alrededor de la mesa. ¿Y por qué le estoy contando todo esto? Es porque Jesucristo utilizó ese modelo relacional para que las personas maduraran. Era en ese modelo que él hacía preguntas filosóficas. ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿Y qué dice la gente? ¿Y qué piensan de esto? Seguramente meditaban en las escrituras. Era una manera muy, muy bonita en la cual el Señor Jesús podía estar entrenando y desarrollando a las personas. Entonces, esto es lo que queremos decir, ¿verdad? Necesitamos que estos ambientes de discipulado sucedan cuando la gente va a la iglesia, porque ahora tenemos eso, tenemos edificios, ¿verdad? Pero tenemos que hasta pensar en la manera en que están organizados los edificios. Por ejemplo, yo he visitado iglesias donde han heredado templos grandes y ocupan pues hasta la mitad tal vez, ¿verdad? Entonces ahí tiene una gran oportunidad usted de establecer un lobby. Un lobby es un área donde la gente llega y puede tener comunión. Usted puede poner sillas, sillones, mesas, cafeteras, agua, todo eso, para que las personas tengan un tiempo de comunión, puede ser antes o después de la reunión, pero si usted quiere de veras que la iglesia cumpla esos requisitos de ser iglesia del libro de los Hechos, ese elemento tiene que estar presente, el elemento en que las personas tienen la oportunidad de poder cultivar la amistad, las relaciones y poder encontrar relaciones que le bendigan en el transcurso de los años. Entonces, ese modelo relacional es algo que usted puede tomar en cuenta muy en serio cuando usted piensa en desarrollar creyentes maduros. Por ejemplo, un modelo, ¿cómo hacemos ahora? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de grupos, si hablamos de grupos de discipulado, son grupos que están orientados a veces a solo a mujeres, solo a adultos, no pensamos en los niños. Y hay iglesias que están teniendo experiencias maravillosas, en el sentido que adultos creyentes maduros se les asignan grupos de niños de 7 a 11 años de edad, no para un año, sino que están varios años juntos. ¿Se imagina usted la influencia que puede tener una persona así que toma la carga de un grupo de niños? ¿Qué influencia puede tener en los padres cuando estos muchachos van creciendo? Luego los entrega a otros que tienen adolescentes, ¿verdad? Quizás yo creo que la edad de los 8 o 9 años es una edad, hablando de los niños de 7 a 11 años, ¿verdad? Hay una edad ahí donde el niño busca modelos y puede quedar bien grabado de modelos cuando hay adultos maduros, creyentes que les pueden modelar una vida de fe, una vida piadosa, ayudarles a solventar sus problemas, los problemas de su edad, ¿verdad? Luego los adolescentes, líderes que permanecen con ellos años, ¿verdad? 3, 4 años, hasta llegar a la universidad. ¿Cómo cuesta entrarle a la relación a un adolescente cuando está en los 17 años? Usted quiere agarrar confianza con él y siempre le responde, ¿cómo estás? Bien, dice. ¿Me quieres contar algo? No, ¿verdad? Ese es todo el bien, mal, no. Todo eso es una palabra al adolescente, porque usted quiere agarrar confianza con él cuando ya quizás es muy tarde. Pero ¿qué tal si lo agarra a este muchacho cuando tiene 12 años y usted ha estado con él trabajando? Va a poder tener más influencia con él.
Y así, ¿verdad? Esta es una idea que les damos. Puede ser una idea muy nueva para usted. Le puede poner nombre a estos grupos y usted cosechar pues mucha bendición. Espero pues que se entienda la idea. Otro grupo pueden ser grupos de mentores que lo que dan ellos son consejería prematrimonial. Aquí quise poner prematrimonial, ¿verdad? Pero es consejería prematrimonial y acompañar la pareja después de la boda. Esa es la idea. En lugar de tener un ministerio de consejería prematrimonial, ¿qué tal si usted tiene mentores? O sea, existe el ministerio, ¿verdad? Pero no es una persona o dos que lo hace, sino que son muchas parejas que se les ha capacitado y que sienten la carga para acompañar. Muchas veces no tienen que ser tan conocedores de muchas cosas, ¿verdad? Porque lo que se hace en la consejería prematrimonial es escoger un libro. Hay muchos libros que usted puede leer a la par, ¿verdad? Y solamente le va preguntando y qué han aprendido y usted da un poco de su experiencia. Y luego cuando se casan, pues qué bonito es que esta pareja pueda mantener esa relación con la pareja más joven. Le estoy dando la idea, hermano, de cómo puede usted proveer de relaciones providenciales a las personas en el ministerio. Así es que ahora la palabra que dice Pablo cuando está escribiendo, preocupémonos los unos por los otros, cobra un significado nuevo, porque no hay que asumir que va a suceder el que nosotros vamos a crecer en madurez. Hay que pensarlo bien para que suceda. Y nosotros, los pastores, somos los llamados a poder dar esa solución, que creemos un ambiente donde las personas puedan tener ese tipo de relaciones. Así que le hago estas preguntas en la primera parte de la enseñanza. ¿Cree usted que su modelo ministerial conecta a la gente con rapidez y la mantiene conectada? ¿Cree usted que este modelo tiene pasos fáciles y fáciles de comprender para crear comunidad? A veces me da pena, pero creo que algunas iglesias se muestran muy amistosas, muy abiertas al público, pero cuando la gente quiere ser amigos ahí, es el peor lugar para buscarlo. Toda la gente dice, sí, ¿verdad? A él le voy a hablar, ¿verdad? Y no pasa nada. Realmente es todo bien superficial. Eso no es ser iglesia, hermano. Y debemos de arrepentirnos si nuestras iglesias somos así. Si nosotros somos así también, que le huimos a la relación de comunión, porque ser cristiano es tener relaciones así profundas, sólidas. Por otro lado, ¿cree usted que su modelo ministerial permite, facilita a los no creyentes ubicarse en un grupo? Es un problema si usted cree que los grupos solo son para cristianos. Debe estar preparado y listo, y debe ser una cosa normal que un no cristiano llegue a un grupo. Debe estar diseñado los grupos así para facilitar la incorporación de no creyentes. ¿Y qué puede hacer usted en los programas de su modelo ministerial para crear más oportunidades de conexión relacional? ¿Qué más podrá hacer? Por cierto, si todavía no lo tiene, tenemos el bosquejo que lo vamos a volver a poner porque los que entran después probablemente no lo vean, pero vamos a subir el bosquejo de esta enseñanza para que conteste estas preguntas. Si hoy no lo puede hacer, yo le desafío para que lo haga en su oportunidad. Vamos al catalizador número 5 de la fe. Son circunstancias cruciales en la vida, ¿verdad? Cosas que pasan que nos hacen pues cambiar o tener una nueva mentalidad. Recuerdo cuando nos mudamos a los Estados Unidos hace muchos años, yo fui a estudiar con mi familia y después de estar algunas semanas instalados, siempre andábamos buscando muebles, camas y cosas así para ir poco a poco incorporando a la casa. Y recuerdo en una ocasión que queríamos una cama con mi esposa y buscamos en el periódico y por ahí habían usado, ¿verdad? Alguien estaba vendiendo un colchón y le pedí a un amigo que tenía un pickup y fuimos a buscar en la cama. Entonces llegamos a este vecindario, fuimos a tocar a la casa que decían
Y cuando abrieron la casa, había una escena ahí que realmente a mí me asustó. Abrió la señora, vimos pues que era una casa de una familia anglosajona, o sea, gringos blancos, ¿verdad? Rubios, ojos azules, pero vivía en una situación bien fea. Se miraban los adultos, dos hombres tomando cerveza sin camisa a la orilla de la mesa, unos niños pequeñitos viéndolos tomar, y se miraba un ambiente peligroso también. No era un ambiente así tan favorable. Yo realmente había recién llegado ahí a los Estados Unidos, me dio temor. Y luego pues nos enseñaron el colchón que andábamos buscando y yo vi que no, ¿verdad? Que no. Era una situación deplorable en que estaba esta familia, está vendiendo lo que tenían para poder seguir esa vida pues de vicio, de pecado que tenían ahí. Un lugar peligroso, pecaminoso, situaciones deplorables. Yo realmente sentí deseos de salir corriendo de ese lugar. Salimos con mi amigo, él era el compañero de estudios, y cuando llegamos al carro yo sentí que lo toqué así, casi como cuando tú dices, vaya, aquí ya estoy a salvo. Y le digo yo a mi amigo, gracias a Dios que nos salimos de ahí, queriendo expresar alivio de haber salido de ese lugar tan peligroso. Y me dice él, cuando de repente yo lo veo a él en sus ojos y él está llorando y con lágrimas en los ojos me dice, por esta gente murió Cristo, me dijo. Y aquí hay una cosa por la cual yo le cuento esto. Mire cómo una misma experiencia tiene diferentes significados para las mismas personas que están pasando por la experiencia, pero uno tiene una manera de ver las cosas y entonces le afecta negativamente. Otro tiene otra visión de la vida y entonces le afecta positivamente. Entonces, esto es algo que yo quiero que usted tenga en mente cuando hablamos de este tema, que es el tema de las circunstancias cruciales, eventos, cosas que suceden que nos forman. Dice Pablo hablándole a los filipenses, no es que yo ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. No pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien, esto es lo que hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta. Este pasaje de Pablo nos habla de que el camino hacia la madurez es de toda la vida. No es que nosotros vamos a decir, bueno, yo tengo 40 años de ser cristiano, tantos años de ministerio, he servido en todo, o sea que hoy ya le puedo agarrar al suave, como decimos, ¿verdad? No, este es un camino de toda la vida. Las circunstancias cruciales nos ayudan o nos detienen en nuestro progreso espiritual. ¿Cómo es esto? Y es que sucede que la vida tiene el potencial de causar un impacto en la fe, ya sea para bien o sea para mal. Cuentan que Steve Jobs, el fundador de Apple, creador del famoso iPhone, una persona que marcó el mundo de la tecnología y ya falleció, ¿verdad? Pero llegó a ser uno de los hombres más influyentes de su época. Un hombre pues que al final no tenía la fe cristiana, pero cuenta que cuando él era niño lo llevaban a una iglesia. Y una vez él vio, cuando era un niño como de 13 años, él tenía la edad de 13 años, vio en una revista, los años 60, ¿verdad? Casi en los años 70, vio la foto de un niño en una zona devastada por la guerra en Nigeria. Y la foto que tenían ahí era parte de los más de 1 millón de hombres, mujeres y niños que habían muerto durante la guerra civil en ese lugar. Y él pues se sintió muy afectado por eso y llegó a su iglesia a preguntarle a su maestro de escuela dominical. La pregunta de él fue, ¿y usted cree que Dios tiene conocimiento de esto? Que esto está pasando en el mundo. Y si Dios tiene conocimiento de esto, ¿por qué no hace algo? La respuesta que recibió dicen que no le satisfizo y de ese momento en adelante
él tomó la decisión de ya no creer en el Dios de la Biblia. Finalmente parece ser que tenía una fe como oriental, ¿verdad? Algo así. Pero fíjense cómo el ver el sufrimiento en el mundo, alguien que tiene una visión de la vida sin la palabra de Dios, hace que la persona tome decisiones inadecuadas que no le van a servir para una relación con Dios. Porque, mire hermano, si nosotros podemos llevar a nuestros niños de esa edad a que vean lugares de pobreza, como es, con mucha admiración lo digo, de los grupos misioneros que nos visitan de Estados Unidos. A veces vienen papás con sus hijos y ellos vienen a enseñarles pues que no todo el mundo vive como ellos, ¿verdad? Y qué bueno si van a lugares muy pobres o lugares que están con gran sufrimiento, con la idea de que ellos puedan entender que Dios es un Dios que usa todas las cosas para la formación de las personas. Cuando alguien va a ver el sufrimiento y regresa a su país, lo primero que debería hacer es darle gracias a Dios porque ellos no viven en esa situación. En segundo lugar, lo que debe hacer es ver cómo ayuda a las personas, pero nunca perder la fe. Entonces, como usted ve, la misma experiencia puede tener diferentes significados. Entonces, ¿dónde está la clave? Hablando de circunstancias que lo forman, circunstancias cruciales. No es el acontecimiento, no es el evento el que hace crecer o el que hace socavar nuestra fe. Más bien es nuestra interpretación lo que hace la diferencia. Entonces, ¿qué determina que nosotros determinemos los eventos de manera positiva o negativa? En primer lugar, el factor determinante en esa interpretación es cómo vemos nosotros el mundo. Los lentes que nosotros nos ponemos. Eso se llama cosmovisión, cómo vemos el mundo. Alguien que lee la palabra y cree en el Dios de la Biblia, tiene una cosmovisión muy diferente a una persona que no cree en Dios y que se nutre de filósofos ateos. Dicen que, por ejemplo, hay un país cercano ahí a Corea del Norte, ¿verdad? Vietnam, que allá cuando surgieron todos los países que se abrazaron el comunismo en la década de los años 50, 60, este país fue de los que más gente vio morir. Y todos esos países de alrededor, ¿verdad? Abrazaron el comunismo. ¿Y de dónde creen que venían los líderes? Era gente que hasta doctorados habían sacado en Francia. Y se graduaron con honores de esas universidades para ir a estos lugares a poner en práctica estas filosofías de vida que trajeron muerte a millones de personas. Es una cosa triste, pero usted puede ver cómo ver la vida afecta, ¿verdad? De una manera bien importante. Entonces, cuando nosotros diseñamos ambientes de discipulado, la idea, hermanos, no solo es pasarles información, sino ayudar a la gente a que vea el mundo con los lentes de la palabra de Dios. Eso es lo que nuestras lecciones, nuestras predicaciones persiguen. La palabra de Dios es el contexto correcto para interpretar la vida. Esta es una de las cosas más grandes que nosotros podemos enseñarle a nuestros discípulos. Las personas que caminan con nosotros en los momentos cruciales de la vida, esa gente es la que nos va a hacer interpretar las cosas mejor. Entonces son dos factores. El primero es los lentes con que vemos las cosas, que debería ser la palabra de Dios. Y otro factor determinante para interpretar los acontecimientos son la gente que está a nuestro lado ayudándonos a interpretarlos. Hoy un ejemplo bien interesante aquí, y este es lo que dice Salomón: ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. La vida cristiana no es para vivirla en solitario, es una vida que se vive apoyado con otros también. Necesitamos personas que nos hablen la verdad y que nos recuerden la fidelidad de Dios en el pasado. Gente que atraiga nuestra atención fuera de nuestras circunstancias
inmediatas. Un caso fuerte de esto es el momento en que Juan el Bautista se encuentra preso y entra en una crisis de fe. Nadie está apoyándolo. Recuerden que Jesús era primo de él y su famoso primo no le manda nada de comer, ni siquiera lo visita en la cárcel. Y de repente Juan se siente en una crisis de fe y manda a sus discípulos y le hace esta pregunta al Señor: ¿eres tú el que había de venir o vamos a esperar a otro? ¿Qué significa eso? Juan, aislado en la cárcel, quién sabe qué noticias oye de afuera, pero abrumado por la realidad de que lo pueden hasta matar en la cárcel, él de repente empieza a sentirse, le empieza a calar el sufrimiento y dice: quizás no era este el que iba a venir, ¿verdad? Le entra una duda. Y dicen que cuando los discípulos de Juan llegan, dice la escritura, ¿verdad?, a hacerle esta pregunta al Señor, él lo que hace es responderles con sus acciones y comienza a sanar, a abrirle los ojos a los ciegos, a predicar la palabra y luego los envía con eso y le díganle a Juan que esto es lo que está pasando. Entonces, qué interesante, ¿verdad? No les dice yo soy, sino que se los demuestra, pero también le ayuda a Juan a entender el contexto en el cual la venida de Jesucristo se centra. La mayoría de gente, hasta sus discípulos, creían y lo creyeron hasta el final, que Jesús iba de repente a dominar a los romanos y a establecerse como rey. Entonces, eso, como no sucedía, creaba mucha desesperanza. Al final, cuando se van los discípulos de Juan, el Señor Jesús cierra ese argumento diciendo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Es decir, así como hay personas que les va bien, entre comillas, por ser cristianos, hay personas que les quitan sus casas, no los dejan estudiar en la universidad porque son cristianos, pierden sus posesiones, vienen a ser la escoria de la sociedad y gente que sufre golpes y hasta la muerte por ser cristianos. Entonces Jesús dice: bienaventurado el que no se escandaliza de mí a pesar que yo no he hecho nada, entre comillas, por ellos. Como Juan, ¿verdad? Se sentía como abandonado, pero entender que el Señor se estaba moviendo a través de Jesucristo, eso tenía la intención de afirmarle su fe. Entonces Jesús viene a ser esa persona que acompaña a Juan a procesar la vida. Eso debería ser las relaciones de discipulado entre los cristianos. No es una clase de discipulado, no es que lleguen al grupo, sino es ese acompañamiento en el cual el cristiano más maduro orienta al otro y le ayuda a procesar la fe. Lo bonito de esto es que puede ser en niveles, ¿verdad? Imagínense cuál es el gran problema de un adolescente, que quizás la novia le acaba de decir de que quizás lo mejor es que sean amigos, que ya no sean novios. Para él en ese momento está devastado, ¿verdad? Pero qué bueno que pudiera tener un líder cristiano que le ayude a procesar eso de manera que él siempre tenga su confianza y su identidad puesta en Dios. Más adelante va a ser otra situación más difícil, quizás con el matrimonio, quizás situaciones financieras duras y necesita personas que caminen con él, pero qué bueno que de pequeño alguien le haya puesto esos lentes de cosmovisión cristiana. Entonces aquí viene el desafío a usted como pastor, ¿verdad? Hablando de ambientes de discipulado. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a interpretar los acontecimientos y las circunstancias de una manera que les ayude en su fe? Esa es la visión que hay que incorporar en el discipulado. Y por aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Son algunos, usted puede ser creativo y poner más, muchas más ambientes en que usted puede provocar esto. Por ejemplo, grupos pequeños cerrados significa que la iglesia los organiza y tienen algo en común, ¿verdad? Pueden ser quizás jóvenes de ciertas edades, pueden ser parejas, usted define de qué son, ¿verdad? Lo importante es que se mantengan juntos en el largo plazo y que sucedan estas relaciones de las cuales estamos hablando, que ayudan a procesar la vida. El otro es
ministerio del cual les hablé, pusimos ahí la foto, ¿verdad? De la mentoría prematrimonial, que es este acompañamiento que una pareja mayor hace a las parejas más jóvenes. Entonces ahí sucede alguien que da contexto, ¿verdad? De la palabra para procesar la vida. Otro es el ministerio familiar, grupos por edad, atendidos por adultos, que van acompañando a la gente, pues, y recuerde, puede hacerlo desde que son niños. Puede usted aprovechar eso. El mismo maestro de la escuela dominical, ponerlo siempre a cargo de estos niños y van creciendo. Esa es una idea interesante. No tiene que ser así que, porque ya crecieron de edad y se van, ¿verdad? ¿Qué tal si el líder toma carga por estos niños y los ve? Que nunca se vayan de la iglesia, ayudarles en sus necesidades y cosas así. Dios puede estarle dirigiendo, ayudar gente en esta edad y puede hacer la diferencia en sus vidas. Un creyente maduro que apoya en los momentos importantes de la vida. Eso es en general. Vamos a ir cerrando entonces poniendo un panorama del modelo discipular en base a los catalizadores de la fe. Por aquí les he preparado esta tabla que también la pueden ver en su hoja de bosquejo. Claro, esto a mí me gustaría mucho, hermanos, acompañarles a ustedes en sus iglesias a ver cómo esto funciona. La tabla tiene como propósito que ustedes evalúen cómo en los diferentes grupos que ustedes tienen suceden estas 5 cosas. Por ejemplo, en los adultos, en qué instancias en qué instancia los adultos están recibiendo palabra. En los cultos, hay grupos. ¿Qué otras circunstancias podrá usted tener? Puede ser que los jóvenes tengan otra oportunidad igual y los niños, ¿verdad? Por cierto, una palabra para los jóvenes. Jóvenes, de acuerdo a las Naciones Unidas, hermanos, es entre 14 y 25 años. Y yo por ahí veo que hay unos jóvenes de 35 años que todavía están ahí con los jóvenes. Y estos ya no son jóvenes, se llaman adultos jóvenes. Y usted debería crear otra categoría con otras personas a cargo para estos jóvenes, porque son jóvenes con otros intereses y otra situación que también necesitan enfrentar. Y los niños. Entonces, le dejo la tabla, hermano, con las 5 cosas que son los catalizadores y luego usted lo cruza, ¿verdad? En cada cosa. Puede ser que en su iglesia tenga otra organización, pero no se fije en eso, ¿verdad? Sino que más bien vea usted cómo está procurando que este ambiente suceda. Esta tablita se ve sencilla, pero puede ser un recurso tan importante en su vida, en su ministerio, que puede llegar a darle una mejor relación, ¿verdad? Con su iglesia, ¿verdad?